por continuar con nosotros en Panorama de la Tarde. Nosotros recibimos al doctor Ramón Ceballos, médico psiquiatra, y quien estará hablando con nosotros sobre salud mental, pero muy en especial sobre el duelo. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a su espacio. Muchísimas gracias. Un grato placer compartir con ustedes en este importante espacio de comunicación vespertina, ¿no? Bueno, doctor, nos encontramos ante momentos muy difíciles en materia emocional, digamos que para todos los dominicanos. Y que ahora, sobre todo con esta situación ocurrida hace un poco más de una semana, inicia un proceso de duelo, en especial para las familias. ¿Qué es el duelo? ¿Cómo podemos nosotros afrontar este duelo y los diferentes aspectos que se presentan durante este periodo? Mira, la verdad es que la sociedad dominicana está atravesando una situación que nunca había ocurrido. Y no es nuevo. O sea, en los últimos 5 años aquí han ocurrido una serie de acontecimientos, iniciándose con la enfermedad del COVID-19, que indudablemente nos colocó a nosotros en una situación en la que teníamos que estar enclaustrados. Y el ser humano, una de las cosas que más le llama la atención, que más ha luchado por ella, es precisamente por la libertad. Y nosotros tuvimos toda la libertad condicionada en ese momento. Luego han venido otras catástrofes que indudablemente han afectado a la sociedad dominicana. Y fíjate que aunque aquí murieron una determinada cantidad de personas, lo cierto es que si tú también, que también afecta a la comunidad, observa la cantidad de muertes que hay anualmente a través en las calles de accidentes, claro, de automovilísticos, te das cuenta que ha venido siendo impactada y que esto realmente le ha puesto la tapa al pomo. El duelo es precisamente una especie de ansiedad, de estrés que se produce a un ser humano que por una naturaleza u otra se encuentra en una situación de no gobernabilidad para él. En este caso, no ha habido una forma realmente en la que la sociedad pueda asimilar lo que ha ocurrido, y esto ha traído como resultado un shock. La verdad es que internacionalmente incluso, lo que está ocurriendo en algunos países con tantas guerras y donde ya nosotros a través de los medios de comunicación tenemos la facilidad de poder observar prácticamente en vivo lo que están ocurriendo en otras partes, matanzas enormes, claro, ha llevado al ser humano a un estado de insensibilidad. Y una de las cosas que a mí me ha sorprendido aquí en esto que ha ocurrido recientemente en esta discoteca ha sido precisamente el cambio que he experimentado en ese pensamiento, es el alto grado de solidaridad, tanto nacional como internacional, que ha habido como resultado de una situación que nadie tenía gobernabilidad, a menos que no fueran los dueños de ese edificio, claro, que era lo que tenían que realmente velar por eso, pero el que va ahí no sabe lo que está ocurriendo, no sabe cómo se están manejando las cosas. Pero lo cierto es que, mira, en esta época se está manejando el tema de lo que son los estrés postraumático, trastorno. Ese concepto lo empezamos a escuchar aquí en las películas de Vietnam en los años 80, que decían en Estados Unidos que todo lo que, Rambo tenía estrés postraumático, decían, y empezamos a escuchar eso, pero hace tanto tiempo, pero en República Dominicana eso es un tema tabú. Sí, porque mire, los temas de salud mental son tabúes casi en la mayoría de los países subdesarrollados. Y República Dominicana no es una excepción. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese estrés, que es fruto precisamente de situaciones adversas como estas que se han presentado, han venido a generarnos a nosotros dificultades que a veces nos encontramos incompetentes. Y tú vas a ver que una de las cosas que más se manifiestan en esto es el rechazo. El primer síntoma o signo que puede presentar una persona con relación a lo que está ocurriendo ahí es un rechazo a lo que ha ocurrido. ¿Qué es el rechazo? Es una
actitud que asume una persona de no aceptar lo que ha ocurrido, es que no lo cree, que no, lo primero es, pero yo no creo que eso ocurrió ahí. ¿Cómo es posible que una la resistencia a ese es el primero, la resistencia. Lo otro es la restitulación, que es el hecho de nosotros ver lo que pasó ahí, pensar en lo que pasó ahí, y entonces nosotros retrotraemos eso hacia nosotros. Y lo sentimos como si nosotros lo estuviéramos viviendo, nosotros lo pudiéramos padeciendo sin tú haberlo visto, solamente por lo que tú viste o tú has escuchado, ya tú traes eso ahí. Entonces, esto en la sociedad, no solo en los familiares, sino en la sociedad como tal, la va irritando, la va produciendo ira, la va produciendo rencor, irritabilidad. Si es de noche, tiene sueños, pesadillas. Pero además también tú tienes que se manifiesta un problema de trastorno del sueño. Todos hemos tenido un trastorno del sueño con esta situación, porque nosotros todavía a una semana no la aceptamos como tal. O sea, es increíble lo que ha pasado ahí. Asombro. Sí. Estamos asombrados. Doctor. Sí. Bueno, fíjese, desde el punto de vista de que esto genera también un duelo social, y así se ha expresado, hemos visto, y hay que lidiar con la situación, pero también hay otro tema, el miedo, el pánico, ahora que indudablemente aquí se va a dar un antes y un después, donde se van a concentrar personas. ¿Cómo van a ser las discotecas? O sea, esa situación, ¿cómo abordarla y cuál será el impacto que tendrá para nuestra sociedad? Eso es uno de los signos que precisamente afectan a la comunidad como tal. Y es el pánico a lo externo, a lo exterior. Fíjese que, y le voy a tratar de poner algunos ejemplos para que podamos hacer algo más que la gente pueda entender con facilidad. Mire, cuando nosotros salimos y tenemos un accidente o tenemos una situación que nos pueda llevar a un accidente, cada vez que usted pasa por ahí, usted siente que realmente le puede ocurrir eso y va con precaución desde antes, y eso es lo más simple, eso es lo más simple hay. Cuando en estos casos de los estrés postraumáticos son tan duras las cosas que nosotros llegamos al extremo de pasar ese temor al salir, a no dormir. Y podemos también llegar a tener una etapa superior, lo que es un estado de ansiedad como ser humano, como persona. Pero además, ese estado de ansiedad nos puede llevar a nosotros ya a algo mucho más profundo, que es una depresión. Y cuando la sociedad está en esa condición, después de haber estado tan llena, tan cargada de traumas, eso es algo sumamente peligroso, porque la gente llega en un momento hasta pensar que hasta lanzarse a la calle con un grupo de locos que salen y vamos todo el mundo sin saber lo que van a hacer como manada, es lo correcto. Entonces, de ahí es que viene la necesidad de desarrollar un amplio programa de terapia. Hay diferentes formas de abordar. En este caso, de lo que ha pasado aquí, por ejemplo, los primeros pacientes que salieron, la primera gente que salió de ahí, que lo llevaron a los hospitales, eso hay que darle un tratamiento diferente. En ese caso, con esa gente, para poder tenerlo tranquilo allá, no podemos, por ejemplo, sedarlos, tenemos que darle beta bloqueadores. ¿Qué son los beta bloqueadores? Son fármacos que se utilizan para controlar la presión arterial y sobre todo para controlar el ritmo cardíaco. Para mantenerte en calma. Para mantenerte, que no se te produzcan elevaciones, porque lo cierto es que aunque usted no lo crea y ese paciente esté ahí, esté riéndose, está en otro mundo, su parte cognitiva del cerebro, que más luego vamos a entrar ahí, está en otro mundo. ¿Y qué ocurre? Que en este caso de esta discoteca, yo he pensado que por lo menos 5 grupos han salido afectados. ¿Cuáles son? Primero, los familiares directos de los que murieron. Eso es una sola cosa. Los que salieron con heridas, 100 y pico, 200 personas que salieron heridos y lo llevaron a los hospitales, esa es otra que se agrega entonces a lo de los familiares de esas personas que están ahí.
el personal de socorro que estuvo ahí, que nunca había enfrentado una situación de esa naturaleza. Trauma por eso. Entiéndase, médicos, paramédicos, psicólogos que estuvieron ahí, Rescatistas. etcétera. Y vienen también otros que ustedes probablemente no hayan pensado, y es que nunca lo habían participado, los periodistas. Este es un caso muy mediático, donde una gran cantidad de comunicadores sociales estuvo en la escena de los acontecimientos, transmitiendo en vivo incluso de lo que estaba pasando ahí. No están acostumbrados a eso. ¿Qué ocurre? Que ahí es que viene lo que hemos venido nosotros diciendo con relación al trauma de estrés postraumático. Y es el hecho de que esos elementos, a esa persona, a esos periodistas, a esos personal que participó en el rescate, sí, que se supone que eran más de 500 personas, tienen un periodo latente de 3 a 6 meses para comenzar a aparecer algunos de esos síntomas que yo les he dicho a ustedes, como la ira, la irritabilidad, el trastorno de sueño y todo eso. O sea que esto es algo a largo plazo. No podemos verlo. ¿Y debe ser el sistema de salud que responda a ese desafío? Digo yo. Bueno, mira, hay una cosa que una decisión que tomó el presidente de la República, que es la única que se puede tomar en este caso, que es desarrollar un amplio programa integral de psicólogos, de terapias, porque la terapia aquí en este caso viene de diferentes formas. Nosotros, yo creo que aquí en República Dominicana todavía no tenemos psicólogo, terapista de desastre, creo que todavía no tenemos, y si tenemos son muy pocos, que probablemente no jugaran el papel que tenían que jugar ahí. Tenemos pero dos o en tres. Israel deben de haber mucho. Israel deben de haber mucho. Pero Dos o están tres. en el privado, no en el público. Sí, 2 o 3. Entonces, viene también ya esa parte de esa terapia de desastre, prácticamente ese periodo ha desaparecido, porque ya el elemento provocador de la situación no está ahí, porque me dicen que han sacado los escombros y todo eso de ahí. Entonces no está ahí. Entonces ahora viene, en esta etapa ya, en estos días ya te debe comenzar, deben definir un programa que realmente lleve lo que son las terapias cognitivos conductuales que son diferentes a las otras. ¿Por qué? Porque la parte cognitiva del cerebro es la que te genera, es la que te educa, es la que te da la facilidad de inteligencia, de moverte, de accionar. Entonces, de modificar tu conducta también. Y entonces hay que desarrollar ese tipo de trabajo terapéutico para poder realmente llegar no solo a los que fueron afectados como directamente ahí, sino también ya a todo ese sector que de una forma u otra tiene que bregar o ha bregado con esta situación, incluyendo a las personas que hemos estado recibiendo ese tipo de información, porque han bombardeado demasiado esa información, con algo muy trágico. En ese sentido, precisamente la intervención, digamos que a tiempo, porque la sociedad está esta tragedia, pero nosotros venimos de situaciones anteriores, las primeras lluvias de noviembre 2022. Tenemos como 10 tragedias. Exactamente. Empieza por Poliplas para el 2000. Ya fue en 2023. El Poliplas, el tema de San Cristóbal, el derrumbe del desnivel, el tema de la cárcel. Sí, hay como 10 casos. No, porque yo no quiero, por favor. Entonces, todo este cúmulo de cosas, hay una insatisfacción de la sociedad y la creencia de que, bueno, que nosotros como país no le importa a nadie y tal. Entonces, esto pudiese generar un estallido social en escala. Mire, anoche yo estaba en un programa de televisión y precisamente una periodista me hizo esa pregunta. La verdad es que, como le decía anteriormente, esto ha llegado a un nivel tan grande, con tantas energías negativas acumuladas, que si no se da un informe que la gente está esperando, satisfactorio, transparente, no va a ser satisfactorio total, porque cada quien en función de sus intereses que ve las cosas, pero que sea transparente. Sobre todo. Mire, si no se da eso, yo decía anoche que lo más probable es que este tipo de cosas acumuladas puedan llegar a un estallido social, que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la verdad es que la ira, el encono,
Y todas esas cosas animalescas del ser humano van a explotar como una forma de exigir castigo a lo que ha ocurrido. Porque la sociedad, lo cierto es que no puede seguir, el Estado está obligado a preservar la salud de todos. Además dice un refrán que la justicia es el pan del pueblo, siempre está hambriento de ella. Doctor, a mí me ha llamado mucho la atención siempre cómo ciertos traumas sociales tienen una especie de conexión con el colectivo, cómo esa energía se propaga por el cuerpo social, es decir, cómo todo el mundo termina siendo impactado, y eso tiene como un efecto, y yo lo comparo que así como cuando la sociedad está muy alegre, tú sientes como la energía, pero que también cuando la sociedad está muy triste, también sientes energía, pero lo sientes en la calle, lo sientes en la calle, así cuando tú andas en el medio, si el país está en celebración, tú sientes esa energía contigo, incluso que te llega a ti. ¿Cómo ese efecto de conexión colectiva, cómo llega a todo el mundo? ¿Sí? ¿Cómo todo el mundo termina estando conectado con ese efecto que produce el trauma? Depende el transmisor, el momento en que se transmite y quién transmite la información. Interesante. Entonces, la verdad es que ante una situación como esa, la gente se identifica con lo bueno, porque si hay música, la gente se identifica con la música y vive el momento de la música. Pero si hay pena, la gente se identifica con la pena. Pero si hay odio, la gente se identifica con el odio, que es la cosa peligrosa que hay, con la irritabilidad que hay, con el terror que se quiere imponer. Yo he visto en algunos espacios de comunicación la agitación de determinados comunicadores que han estado ahí, que realmente no tienen idea de lo que están haciendo, porque lo cierto es que ese tipo de conducta, ese tipo de mensaje que se envía, termina y puede arrastrar a una situación incontrolable. Sí, la agitación. Recuérdese, probablemente usted estaba bastante joven, en el año 84, cuando después de una Semana Santa, yo tenía un año aquí, sin nadie darse cuenta, hubo un aumento de precio en algo, se tomaron algunas medidas que supuestamente eran populares, el pueblo se lanzó a la calle. Sí, o sea, que hubo una poblada. ¿Hay condiciones? No, ¿qué condiciones? Yo no creo que haya condiciones, porque mira... Y no se debe apostar a eso. Sí. Por eso No, por es que hay que ser supuesto que no, prudente. por supuesto que no, pero hay inflación, hay mucho cúmulo de males. se repiten Y esto es cíclico, lamentablemente, y no podemos desconocer. No vamos a adelantar la entrevista. Ceballos, primero aclarar el dato de que lo de Poliplas fue en el 2018, ¿no? Ya, eso fue ya hace 7 años, increíble. Vemos, Ceballos, que en las redes sociales todo este material en torno a esta temática del colapso de Yesé, que los testimonios de los afectados, de los familiares, del personal que auxilió, ir en torno a todo esto, y vemos una especie de perpetuación de todo lo acontecido en Yesé, lo cual se va a prolongar en el tiempo. ¿Tú no crees que posiblemente para aquellos que están muy afectados emocionalmente pudiese ser válido una especie de apagón digital, desconectarse de todo eso, para ahí iniciar ese proceso de olvido necesario? Yo no sé si eso constitucionalmente es permitido. No. No, constitucional no. Pero la verdad... No, yo me refiero al afectado de conectarse al teléfono. Claro. Mira, una de las cosas que más pueden ayudar, y nosotros lo decíamos cuando la pandemia del COVID-19, era usted alejarse lo más posible cuando usted está acostado, que es donde más llegan los pensamientos, porque se hace larga la noche y entonces se pierde el sueño. Es usted acostarse a una hora determinada, siempre a la misma hora, apagar su luz que alumbra y no encender televisor y tratar de acostarse a dormir. Es al principio difícil, pero es lo mejor que puede ocurrir, que nos puede ocurrir a nosotros, para que este ambiente caldeado que hay vaya realmente bajando su densidad. Doctor, el estrés postraumático a raíz de un duelo, sobre todo de una tragedia como esta y de otras tantas,
separa familias, separa parejas, por la situación que muchas veces se presentan de no saber manejar las situaciones emocionales y eso. ¿Cómo puede una pareja en estos momentos que esté pasando por un proceso de duelo trabajarse como pareja para evitar que esto le pueda traer rupturas en el hogar y consecuencias a la vez en la familia? Mira, lo primero es que esto todo se resuelve es a través de las terapias. Aquí hay muy buenos terapeutas, excelentes terapeutas. Y es la única forma, es el tratamiento que hay, porque hay tratamientos paliativos. Por ejemplo, te decía ahorita al principio cuando están ingresados con los beta bloqueadores, nosotros podemos dar antidepresivos, podemos dar incluso ansiolíticos, pero todo tiene que ir combinado con la terapia. Tiene que haber dos tipos de terapia, como te decía, la terapia de catástrofe y la terapia cognitiva conductual. Es fundamental para poder llevar a cabo. Es ustedes los que están en los medios de comunicación. Una de las tareas fundamentales que los medios de comunicación deben asumir un papel con sus pronunciamientos que orienten realmente a enfrentar el problema. Ustedes deben tener aquí un psicólogo con una sesión de psicología que mire, esto debe hacer de esta forma, para que la gente entienda que realmente ese problema que lo va a afectar, que nos afecta a todos y en esta etapa mucho más, se pueda manejar. Porque una de las cosas que más daño le hacen a esta situación es que nosotros despreciamos al que tiene un tipo de problema mental, no se lo creemos. Llega un momento que una persona con ese problema él no quiere salir de su casa, por temor a que le pueda pasar eso. Segundo, no puede dormir bien y no puede incluso estar en condiciones de salir a trabajar y cumplir con las funciones que tradicionalmente ha hecho o hace. Doctor, en base a todo esto y bueno, este estrés postraumático que se está viviendo y todo lo que usted ha manifestado, ¿no sería tal vez conveniente diseñar políticas para que se cambie, digamos, la forma de el trabajador tradicional? Usted llegó, usted trabajó, no sabe qué problema tiene, qué situación tiene, para que tal vez a través de las empresas, tanto las instituciones públicas como empresas privadas, se enfoquen más en el recurso humano y en la parte emocional y crear serie de actividades y de cosas, de que las personas aligeren un poco su carga y sus niveles de estrés. Porque de hecho ya cuando usted llega al trabajo ya usted pasa por todo un proceso de estrés con el tema del tránsito, comenzando el día. Lo primero es lo que te decía ahora, que hay una no aceptación de las cosas necesidad que están pasando. Entonces, es cierto, tú no quieres salir a la calle, te sientes poco motivado, te sientes con trastorno en tu casa que se agudizan con esta nueva situación que indudablemente nos rinde igual en el trabajo. Yo creo que aquí no hay una conducta para eso. La gente esto no ha agarrado a nosotros así. Aquí en este país no hay una conducta para enfocarse en esa dirección. Yo por eso ahorita decía y que la decisión que tomó el presidente de la República con crear un equipo que trate de producir un programa introspectivo que abarque lo más posible a la sociedad con relación a la terapia, eso es lo fundamental. Eso es lo que se hace en este tipo de cosas, básicamente. Es así, doctor. Para terminar, ¿tenías una pregunta? Una preguntita breve, porque sabemos que no todos los involucrados, los afectados, los familiares, podrán superar todo esto. ¿Tú ves posible que en los próximos meses veamos en la República Dominicana, por ejemplo, el incremento de los suicidios, de una parte de suicidios, de personas que no va a resistir la ausencia o del papá en el hogar o de la mamá en el hogar o de ese familiar querido y amado? De haber estado ahí. Exacto, y el trauma que genera toda esta situación. Son de las consecuencias situaciones como esta. Tú ves, por ejemplo, en las guerras son devastadoras, no solo para el que esté en el campo de batalla, y muchas veces no se publicitan los fenómenos que ocurren en la familia, donde ocurren precisamente estas situaciones.
se suicidan de una forma u otra. No podemos adelantarnos a las cosas, Claro. pero es una posibilidad que hay. Pero ojalá nosotros no lleguemos a esa situación. Doctor, y en esa dirección, porque uno se enfoca, y obvio, uno no quisiera ser tremendista, pero vivido esto, nos hablamos del tema del suicidio, pero pudiese darse el caso de que el postrauma se refleje entonces en el rencor, en La el ira. odio hacia el otro, la ira y el desquite entonces con otros, y tener episodios como hemos visto en otros países que ni Dios quiera. Claro. Sí, yo abordé esa parte. Son de las cosas que pueden pasar. Yo espero que la sociedad dominicana esté a la altura de este acontecimiento y que podamos responder de una forma positiva y no tengamos que llegar a lamentarnos al final. Porque mira, esto no solamente es este acontecimiento. Ustedes, este mismo trauma, estos mismos signos y síntomas que hemos descrito aquí, le pasan aquí continuamente a través, que se manifiesta a través de las mujeres que son violadas. Son los mismos síntomas y signos que se presentan. Entonces, es un trauma que tenemos diario. Nosotros tenemos un trauma diario porque es un alto índice de violaciones que hay sexuales aquí en la República Dominicana y en los países del tercer mundo. Doctor, un mensaje final ya para nuestra ciudadanía en estos momentos que tenemos, o que más bien nos vemos obligados a trabajar la resiliencia colectiva. Mire, en primer lugar, yo quiero decir que de este acontecimiento debe aprovecharlo el Estado dominicano y sus instituciones para conseguir becas, enviar una cantidad suficiente de profesionales de la salud mental a hacer posgrados, sobre todo en psicología del desastre. Y en segundo lugar, que nosotros como seres humanos, como dominicanos, mantengamos el grado de solidaridad que hasta ahora hemos mantenido en este momento de dolor y que entendamos que realmente los intereses generales de la comunidad deben estar por encima de los intereses particulares, grupales, comerciales, empresariales o políticos, que es quizá, aunque no se ha manifestado ahora, el elemento que más daño podría hacer a mediano tiempo. Panorama FM 96.1